ocupar el tiempo libre, la biblioteca en la localidad, en fin, que la ciudad efectivamente la llenemos de educación, de cultura, en fin, que es una de las principales medidas para amortizar la cuestión de la inseguridad. Y está toda la pelea y la lucha que tenemos por la salud, que sea la salud pública, y la defensa de lo público, entre esos, pues obviamente que no estamos por vender lo público, mucho menos las empresas de servicios públicos como teléfonos y acueductos. Eso en términos generales después de lo gracias, Roberto. Chucho el concejal. Parque Polo 6. Chucho el concejal. Parque Polo 6. El doctor Colmenares. Bueno, muchas gracias. El orden de los factores no altera el producto. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que se ha planteado. Hay que defender el contrato de trabajo, hay que hacer cumplir esta sentencia 614 de 2009 que ordena eso. En el Consejo pues hay una función del Consejo que es determinar la estructura administrativa del distrito, las escalas de remuneración. Se puede promover un debate de entrada sobre ese aspecto para desde ahí plantear esta defensa del contrato de trabajo. El Polo Democrático Alternativo le envió en estos días una carta a la alcaldesa donde le plantea que hay que abordar una serie de temas entre el partido de gobierno en Bogotá y la alcaldesa. Yo voy a llevar la iniciativa al Polo de que en esa agenda se incluya este tema para empezar desde ahora a avanzar en esta dirección. Pero yo creo que tanto la CUT como las organizaciones políticas como el Polo que defiende a los trabajadores, tenemos que lanzar una ofensiva ideológica contra la concepción neoliberal del Estado y del trabajo. Mire, yo venía ahora oyendo en el carro una entrevista con el ministro de Obras Públicas y Transporte y uno se queda aterrado de las cosas que dice. Por ejemplo, dice: para que una empresa contratista del Estado sea confiable debe estar inscrita en bolsa. Y añade: una concesión es ante todo una oportunidad de hacer negocio financiero. Habló de concesionar el río Magdalena, entregar en concesión el río Magdalena. Eso para personas como yo que venimos o somos ambientalistas es una monstruosidad. Es mirar solamente un aspecto del problema, la navegabilidad del río, y no mirar el río como lo que es, como un ecosistema. Habló de, ahora simultáneamente decía que el problema era los intereses privados de los contratistas en muchas de las obras. O sea, hay una contradicción ahí. Pero esa mentalidad neoliberal que ha vendido la idea de que la empresa privada es más eficiente que el Estado por definición, que el trabajo, digamos, a destajo, el trabajo mediante estas formas de vinculación precaria es más eficiente y menos costoso. Es lo que hay que derrotar, porque lo que se ha demostrado es que la empresa privada no es más eficiente que el Estado. Y segundo, que esas formas de contratación atentan contra la posibilidad de tener una estructura y unos empleados comprometidos con sus funciones, comprometidos con la entidad donde trabajan, que haya una memoria histórica, que haya una memoria institucional. Todo eso se socava cuando una persona se contrata por 6 meses, a lo sumo por 1 año, y entran y salen, no queda absolutamente nada. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que avanzar en una ofensiva ideológica nuestra contra esos conceptos neoliberales, de una reconstrucción del Estado. Tenemos que reconstruir el Estado,
Por ejemplo, la Secretaría de Obras del Distrito quiere que volver a tener maquinaria propia, lo cual está asociado a tener empleados permanentes. En la pasada emergencia invernal, la CAP, que pues no es del distrito, tuvo problemas para atender rápidamente el problema de las inundaciones, porque le tocaba contratar los equipos para hacer obras de contención elemental, y los contratistas no querían meter sus maquinarias en esos pantanales, en esas inundaciones. Vean nomás ahí. Si no se fortalece eso, no solo se atenta contra el empleo, sino que además se pone en peligro a la propia ciudadanía, porque el Estado no tiene cómo responder rápidamente. Entonces, ese sería, digamos, haciendo una primera intervención, lo que yo propondría. Y en esa ofensiva contra el neoliberalismo podemos hacer una alianza muy fuerte entre la CUT y los concejales. El Consejo por Progresistas, y Progresistas tiene un programa general para Bogotá que lo hemos denominado Bogotá Humana Ya, donde el quid del asunto estriba en colocar en primer lugar el bienestar de los habitantes de Bogotá, de la gente de Bogotá y en especial de los estratos 1, 2 y 3, que han sido los más perjudicados por la política neoliberal. Dentro de ese programa de Bogotá Humana Ya, yo he asumido unos compromisos de trabajo en el Consejo que son banderas de campaña electoral y que tienen que ver con el mundo del trabajo, porque yo soy fruto del mundo del trabajo. Entonces, terminé mi universidad y desde ese momento me dediqué a trabajar con los trabajadores, a estar con ellos, a asesorar sindicatos. Fui fundador de la CTDC, fui fundador de la CGTD y he estado vinculado a los sindicatos que fueron los protagonistas de la lucha contra el neoliberalismo. En ese sentido, también como Héctor y como muchos otros pueden hacer ese reclamo, candidato de los trabajadores. Mi primer punto tiene que ver con el fenómeno real en el Distrito Especial de que el 75% de los trabajadores no tienen contrato de trabajo. Están por cooperativas de trabajo asociado, están por órdenes de prestación de servicio, están por intermediación laboral, y constituiría un profundo salto adelante en las relaciones laborales que el Distrito Especial de Bogotá lograra la formalización de ese 75% de los trabajadores que hoy no tienen contrato de trabajo. Yo considero que esto es una vergüenza para las últimas administraciones de Bogotá. No es posible que lo que hicieron Peñalosa y Mocos en 8 años no hayamos sido capaces siquiera de mirar el rumbo en la contratación. En ese sentido tengo una posición sumamente crítica, y hoy que se reivindican tanto en abstracto los gobiernos del polo, quiero decir, en este punto el polo se quedó. Me quedé yo, que era miembro del polo, que fui del comité ejecutivo del polo. Pero este es un punto fundamental. En segundo lugar está el problema de la propiedad de las empresas de servicios públicos. Esto no es de ahora, toda la vida he luchado contra la privatización, creo que no es eficiente, creo que es el gran negocio neoliberal. El neoliberalismo está mandado a recoger en el mundo, ha fracasado, y sin embargo en el distrito Samuel Moreno propuso la privatización de la ETB. Obvio que no pongo la privatización de la ETB, y me pongo la privatización de todas las empresas de servicios públicos del distrito, y voy más allá. Creo que debe abrirse paso la propuesta de la conformación de una sola empresa de servicios públicos en Bogotá para aprovechar las ventajas estratégicas de la concentración, para aprovechar las ventajas estratégicas del monopolio, si quieren. Es que yo no estoy de acuerdo con que el monopolio público sea malo. Yo recuerdo que los monopolios privados son malos. ¿Por qué las grandes transnacionales se unen para abaratar costos y subir ganancias? Pues nosotros debemos unirnos para abaratar costos y bajar tarifas del servicio público, porque
creo, estoy firmemente convencido que en Bogotá se pueden bajar las tarifas de los servicios públicos. En tercer lugar, creo que hay un sector de trabajadores desempleados de Bogotá muy valioso, que lo constituyen cerca entre 80 y 100 mil vendedores informales en Bogotá, que han sufrido históricamente la persecución, la represión, el decomiso arbitrario de las mercancías, y estoy por el derecho al trabajo de esos vendedores y me someto al tiempo. Ya, Gracias, sí. Ahora sí, me lo permite Chucho. El concejal. Es el programa de gobierno que está encabezando nuestro candidato a la alcaldía, Aurelio Suárez, y por el cual desde el Consejo de Bogotá vamos a defender. Yo diría que empezáramos a hablar más que el trabajo, decir de trabajo digno, y yo le haría una propuesta al sector sindical, a que independientemente del sector que estemos respaldando, en el sector donde estemos cada uno, la lucha la demos siempre apuntando al mismo lado, porque a veces varias nos las han ganado porque no nos unificamos en los conceptos básicos para defender lo más importante, que son los trabajadores. Yo, que mi construcción, algunos la conocen, fui taxista 7 años, vengo del sector del campo, he vivido los diferentes sectores informales que de una u otra manera nosotros deberíamos pensar en que eso se tiene que acabar. Y cuando uno habla por lo menos del sector taxista, siempre ha sido informal y nunca se ha logrado agremiar, porque no hemos apuntado para el mismo lado. Hablamos del, ¿por qué hablo del trabajo digno? Las OPS, bien lo decían mis antecesores, es un atentado contra cualquier trabajador. Que le hagan un contrato a 2, 3, 6, 8 meses, usted siempre va a depender de su padrino político o su amigo. Y eso es lo que conlleva a que el sector público no sea tan eficiente como nosotros esperamos, y es lo que está dando la oportunidad a que estos señores que dicen que por eficiencia se debe privatizar. Por eso es que el sector público no da el rendimiento que debe dar. El caso de un hospital, hablaba aquel día con unas psicólogas que trabajan en el tema de la discapacidad. Un proyecto que sale a 4, 5, 6 meses siempre va a quedar cojo, siempre va a quedar cojo. Cualquier proyecto que saquemos va a quedar cojo porque en 6 meses nadie lo va a terminar. Hablamos del sistema del sector de educación, nos pasa lo mismo. Si hay provisionales, pues ¿en qué momento va a iniciar un maestro que inicia sus labores en enero, febrero, y a final de año está empezando a hacerse querer de sus alumnos? Porque el maestro es el segundo padre que uno tiene en su formación, y a los 6, 8 meses lo están cambiando, porque cuando se abrió la puerta para que el sector de educación fuera la base para acabar el tema de los indicadores del desempleo, y contamos con gente de todas las ramas en el magisterio, pero no tienen la pedagogía, no se prepararon para ser maestros, y a eso nos está llevando, y ahí es donde yo llamo a los amigos progresistas a que miremos detenidamente el tema de la doble jornada. El tema de la doble jornada debemos mirarla primero con la dignidad del trabajo del docente. Uno ve que hoy en día todos los sitios donde uno va, al que más se le da madera es al maestro. Es que los maestros no tienen la entrega hacia sus alumnos. Es que hay que ver qué es lo que está pasando. Yo lo asimilo mucho con el sector docente con el sector de la salud. 2 puntos muy sencillos. El maestro gasta entre 5, 6 y 7 años para ser profesional. Eso gasta para ser licenciado, o sea, gasta lo mismo que un médico, que un arquitecto, que un abogado, dependiendo a veces si el trabajo de grado le piensan a pagar y nosotros años esperando. Y usted va a ver la escala salarial del docente. Hay maestros que están ganando entre 800.000 y 900.000 pesos. Yo diría, podemos hablar de calidad en la educación cuando un maestro se mete 6, 7 años para ser profesional y ganarse entre 700 y 800.000 pesos. Antes de mirar la doble jornada, yo los llamaría a que miráramos el tema de base que está pasando. Nosotros podemos tener nuestros muchachos desde las 6:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y eso no nos va a mejorar la calidad en la educación. Otro tema muy importante que tenemos que ver, el tema de las orientadoras. Es un tema muy complicado que perdemos en el sector docente. Las orientadoras hacen mucha falta en un colegio,
y más con el tema de desintegración de la familia que tenemos ahorita. Podemos hablar de Ciudad Bolívar, de todas las periferias, pero no solo vivimos ahí. Ese es un problema que no solo se baja en el estrato 1, 2 y 3, sino hasta el 6 también existe el mismo problema. Y uno ve colegios que como cuando hubo la unificación y se vinieron ahora colegio tal, A, B, C y D, y se les quitó hasta la identidad a los colegios, y tenemos una orientadora por colegio. Yo los llamo a que miremos eso. Gracias. Compañero Boris. Buenos días. Como candidato a futuro alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, vamos a desarrollar una gestión en el Consejo de Bogotá, básicamente haciendo todos los esfuerzos para desarrollar el programa de futuro alcalde. Porque la función fundamental de los concejales es desarrollar, gestionar el programa de su alcalde. Y en ese sentido, desarrollar la consigna Bogotá Humana Ya se centra fundamentalmente en rescatar los derechos fundamentales de las personas que han sido convertidos en negocios. ¿Cómo lograr garantizar a Bogotá verdaderamente el derecho a la educación gratuita, de calidad y con cobertura plena? Más allá de la formación media, cómo avanzamos en la educación tecnológica y en la educación superior, resolviendo la gran demanda de los jóvenes, fundamentalmente de los estratos 1, 2, 3, inclusive 4, fortaleciendo la universidad distrital, pero también logrando una descentralización en cada una de las localidades, inclusive haciendo convenio también con los megacolegios que garantice que la demanda se pueda ir resolviendo sobre la base del desarrollo de programas tecnológicos y de formación superior. Inclusive yo tengo la propuesta de convertir varios megacolegios en Bogotá, una propuesta del Consejo, en instituciones tecnológicas. Bogotá no tiene una institución tecnológica, solamente la tiene el sector privado, y me parece que es importante que eso lo desarrollemos. Inclusive la propuesta de nuestro futuro alcalde es crear 1000 instituciones de jardines en Bogotá, que permita que esos niños y niñas puedan tener una buena atención y sobre esa base poder desarrollar de mejor manera su formación. De la misma manera, cómo rescatamos la salud como derecho que está en manos de los negociantes, y creo que eso es importante que lo trabajemos. Cómo fortalecemos el derecho al trabajo, y en ese sentido la idea es trabajar para que cada secretaría tenga su propia planta de personal fija y con las garantías. Eso pasa necesariamente por lograr derrotar la intermediación laboral, recuperar el contrato de trabajo con todos los derechos en el marco del trabajo decente y el trabajo digno. Me parece que eso es importante, y desarrollar programas para lograr la transformación de la informalidad a la formalidad en el trabajo. Creo que eso es muy importante en el trabajo que se haga desde el distrito, desde el consejo, y también cómo fortalecer la interlocución entre los trabajadores y la administración distrital, fortaleciendo la mesa distrital de concertación. Me parece que eso es muy importante, el papel que podamos jugar los concejales para que haya cada vez unos mejores escenarios de interlocución entre los trabajadores y la administración, para que se puedan resolver de la mejor manera la problemática laboral que puede existir entre los empleadores y los trabajadores, y por supuesto luchar al máximo por lograr fortalecer las empresas del distrito. Nada de privatización, sino cómo logramos que las empresas del distrito se integren o hagan una alianza estratégica para que se conviertan en unas fuertes empresas que puedan incidir mejor en el desarrollo de Bogotá, para que puedan contribuir a fortalecer el presupuesto distrital y sobre esa base mejorar la inversión social para los bogotanos y bogotanas. Muchas gracias. Tenemos una deuda histórica con los maestros de Bogotá. Se ha permitido que los maestros sean maltratados. Yo soy maestra de vocación, de convicción, y siempre trabajé en el sector público. Y
sé que es trabajar con 45 y 50 niños en un aula de clase, y la construcción de los megacolegios, si bien posibilitó mejorar una infraestructura y unos ambientes escolares, también lo que hizo fue aumentar la carga de los docentes, porque fueron los estándares arquitectónicos de estos megacolegios permitían llenar un salón con 50 y 55 estudiantes para un solo maestro. Yo creo que ahí tenemos que nosotros revisar qué está pasando con la Secretaría de Educación, qué está pasando con la Secretaría en la medida que presenta unos programas y proyectos para detener un poco los problemas de los jóvenes en los colegios, pero no cuentan con un personal adecuado, como es el tema de la orientación. Como dice Chucho, a mí me parece que estamos siendo irresponsables con nuestros jóvenes en la medida que la escuela no les está brindando todas las posibilidades de atender sus problemáticas. Las problemáticas se atienden al interior de la escuela, no con los proyectos como hoy se están planteando desde afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Quién más que el maestro y los directivos docentes saben cómo atender y cómo abordar? Pero tienen que dárseles los recursos y los elementos. Ahí juega un papel importante la orientación escolar. Entonces cada día la orientación tiende a desaparecer. Los orientadores cada día son menos en los colegios. Y entonces el distrito empieza a tener prioridad sobre otros aspectos y no sobre la planta personal, cuando debería ser la prioridad, atender la planta personal para que los niños estén bien atendidos. Es un maestro atendiendo 50 niños, pero además de eso le cuelgan otra cosa y es atender niños discapacitados. Y entonces cuentan al niño discapacitado por 3. Es un maestro con 45 y 49 niños y le colocan un niño discapacitado. ¿Qué posibilidad tiene ese niño discapacitado y qué puede hacer un maestro atendiendo a 49 niños y además un niño discapacitado en un aula regular? Entonces yo creo que ahí tenemos que nosotros desde el Consejo empezar a mirar. Si bien es cierto la educación es el pilar para transformar la realidad de lo que es la ciudad, ahí tenemos que estar muy pendientes cómo la Secretaría de Educación está resolviendo los asuntos en el tema de contratación, pero no solo en el tema de contratación docente, sino el tema de la contratación de los administrativos. Los administrativos que hoy atienden los colegios, como son los bibliotecólogos, los administrativos, los pagadores, también están sufriendo una problemática gravísima con el tema de la contratación. Entonces no hay continuidad en los procesos realmente de la escuela. Bueno, yo quiero un tema que es muy importante con la educación. Yo creo que la educación no la podemos ver solo en el tema del colegio. Yo planteaba el tema de las orientaciones es una parte pequeña. Yo al llamado también sé que aquí de pronto estaríamos 6 concejales allá que de una u otra manera tenemos una fin que es el otro. El tema de la educación lo resolvemos siempre y cuando no solo se lo demos a la Secretaría de Educación, sino llamemos a la Secretaría de Cultura y Turismo, llamemos a la Secretaría de Integración Social, llamemos al IDIPRON, llamemos a la Secretaría de Desarrollo Económico, llamemos a la policía y al mismo ejército a que entre todos esa contrajornada todos aportemos. Eso lo digo porque llevo de Consejo de Seguridad ya 3 años y medio y las conclusiones a las que hemos llegado es que si todos no nos ponemos de acuerdo y no optimizamos todas estas secretarías que de una u otra manera son afines, que las podemos utilizar para que nos haga ese acompañamiento en esa contrajornada, siempre va a quedar el tema, o el colegio, o los docentes, o los padres de familia, o la Secretaría de Educación, y siempre va a existir el ping-pong. Entonces el llamado es a que busquemos, que articulemos todas estas secretarías que tienen que ver con la infancia, con la adolescencia y con el tema de la educación, y logremos que articulemos para todos para el mismo lado. Sí. A ver, yo quería digamos, referirme a 2 cosas que son las siguientes. En primer lugar, efectivamente, el neoliberalismo ha fracasado en todo el mundo, pero ese fracaso no ha impedido que continúe operando. Obviamente nadie sale a decir yo defiendo el neoliberalismo o soy neoliberal, pero de hecho se hace. Por esa razón es que una ofensiva ideológica contra el neoliberalismo sigue teniendo beneficios. Lo segundo es que yo comparto prácticamente todo lo que aquí se ha dicho. Yo creo que en eso no hay ningún problema y ojalá salgamos todos y hagamos una alianza para defender a los trabajadores. Pero aquí hay que tomar una posición frente al gobierno del presidente Santos.
si no hacemos oposición a las políticas de Santos, al Plan Nacional de Desarrollo, a todo lo que está ahí, que es profundamente neoliberal. Nosotros nos quedamos cortos. Y en ese sentido, Aurelio Suárez tiene en su programa un punto que es eso: liderar la oposición a las políticas neoliberales del gobierno de Santos. Porque todo esto, todas estas formas de contratación, toda esta ofensiva contra el derecho de sindicalización de los trabajadores, contra la protesta social, ¿sí? O sea, está el estatuto de convivencia, ustedes saben eso: quien haga una manifestación que no tenga permiso va a la cárcel y los organizadores les ponen una pena superior. Eso es atacar. Si no hacemos política contra los planes del gobierno, contra el Plan Nacional de Desarrollo, todo esto queda un poco como buenos deseos. Gracias, doctor Morenares. Sí, es que a mí planteé 3 puntos y me quedaron 5 enunciados de compromisos que rápidamente los digo. 1. El control político sobre la contratación pública en Bogotá para evitar toda forma de corrupción y mi respaldo a los presupuestos participativos como forma de racionalizar el uso de los dineros del distrito. 2. Atender el problema de género, es decir, defensa y modificación progresiva del programa de igualdad de oportunidades para la equidad de género. 3. Planes de empleo para los jóvenes en los barrios populares orientados por el distrito. En los barrios populares de Bogotá se lucha entre si la juventud se la gana la sociedad para bien o se la ganan las drogas o la delincuencia. Esto no se puede seguir dejando al libre albedrío de la situación de pobreza y miseria en los barrios. 4. Voy por una política distrital de cultura y el énfasis en todo lo que Bogotá humana ya tiene que ver con el medio ambiente y la preservación del medio ambiente para beneficio del ser humano. Gracias, compañero. ¿Y sí, Héctor? Sí, no, yo creo que parto de lo establecido. Ya los concejales nos eligen fundamentalmente para hacer el control político. Ahora es cómo se hace. Si se hace simplemente sentado allá en el consejo, o se hace con la gente, con las comunidades, en fin, cómo hacemos que participe la gente en eso. Eso de pronto es una deuda social que se tiene desde mucho tiempo. Lo otro es un temita concreto sobre el acueducto. Es que, primero, que esa empresa en los últimos años se le cambió su objetivo fundamental, porque primero era captar el agua y distribuirla. Y se le cambió el objetivo, en estos 8 años se le cambió el objetivo, y ahora uno de los objetivos fundamentales es preservar los recursos hídricos que aquí no sean. Se convirtió en una empresa bastante ambiental. Y esa empresa obviamente hay que cuidarla, pero hay un elemento que es importantísimo. 1, el mínimo vital que sí se puede dar. 2, no entregarle a terceros a la empresa para que hagan la gestión. ¿Sí? Apenas que se entreguen a los nules para que administre, como si el distrito no pudiera, que eso genera empleo directo. Y 3, hay que hacer un control político fuerte sobre la empresa, sobre inversiones, pero fundamentalmente porque la empresa de acueducto sigue sin poder cobrar el 36% del agua y no se haga nada. ¿Qué haría el compañero Gómez? 3 cositas. Una, trabajar lo que se le ha llamado el libro del saber o el libro virtual, que permitan que los padres de familia puedan bajar los textos y sobre esa base lograr una buena economía. Eso no significa que vamos a hacer una guerra a las editoriales, pero sí una situación más cómoda para los padres de familia, que no tengan que comprar los textos escolares, sino que la administración se los brinda de manera virtual y que perfectamente ellos lo pueden trabajar. 2, que en educación no sigamos incluyendo los programas de educación como algo marginal, sino como algo integral
de la política educativa, que de alguna manera tiene que ver con la política de inclusión social de manera cierta. Y tercero, avanzar de refrigerios a desayunos y almuerzos para los niños y para los jóvenes en las instituciones del distrito. Muchísimas gracias, compañero.